expresar el vector C en función de los vectores A y B. Bien, para lo cual aquí tenemos este sistema donde hay una circunferencia y donde está inscrita dentro de un cuadrado, ¿sí? Y desde el centro de esta circunferencia, pues tenemos los vectores A y B y el vector C, que son, pues, como estamos partiendo del centro, son los radios, ¿sí? Serían los radios si fuera en su longitud, claro está. Además tenemos este vector en rojo, que es el vector unitario C, ¿sí? C con un gorrito chino, por así decirlo, que es el vector unitario. Bien, si queremos escribir este vector C en función de sus vectores unitarios, tendríamos que escoger el vector unitario de este vector. Y es una forma de escribir este vector unitario sería esto. El vector unitario es igual al vector que queremos representar, que en este caso sería toda esta flechita C, sobre el módulo de ese vector C, o sea, sobre la longitud o la medida de este vector C. Eso sería el vector unitario. Y eso puede aplicarse para más vectores. Si fuera más grande o más chico, podríamos partir de este vector unitario C. ¿Por qué digo esto? Porque voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar de este lado, de este cuadrado, ¿sí? Este lado de aquí, que sería también el vector B, ¿sí? Sería el vector B, y voy a hallar la resultante de estos vectores. Notemos que aquí el vector A y el vector B están de forma consecutiva. Por tanto, el vector resultante, que va a ser esta flechita acá, este vector en blanco, que cierra y forma este triángulo, sería el vector resultante, que le voy a llamar vector D, vector D, y sería igual a la suma de estos dos vectores, A y B. Bien, ahora voy a decir lo siguiente. El vector unitario de este vector D, o sea, de este vector blanco que estamos viendo aquí, ¿sí? El vector unitario de este vector D se representa de forma análoga al del vector C. Sería el vector unitario es igual a el vector que queremos representar sobre su magnitud, sobre su longitud de todo ese vector. Entonces, acá ocurre algo importante y algo muy interesante, que los vectores unitarios, tanto el C como el D, son vectores, por ser unitarios, de longitud 1 y están en la misma dirección, sí, en la misma dirección. Por tanto, tanto el vector unitario C como el vector unitario D son iguales. Así que, por tanto, en vez de este vector D unitario, voy a colocar el C unitario. Entonces, el vector D sabemos que es A más B, sí, son vectores. Y está dividido sobre el módulo de ese vector D, o sea, sobre la longitud de todo esto de aquí, ¿sí? Ahora, cómo calculamos esa longitud? Bien, decimos lo siguiente, de este triángulo que podemos ver aquí, ¿sí? De este triángulo que se está formando, decimos que como como esta es una circunferencia y sus lados, pues, bueno, el radio se mantiene constante, a este vector A, su longitud, voy a decir que tiene una longitud A, sí, una longitud A, pero no solamente él, si esto tiene una longitud A, el módulo de este vector B también va a ser una longitud A, porque recordemos que es el radio y eso es constante. Y también este vector C tendría el mismo módulo, o sea, también tendría su longitud, sería A. Entonces, si esto vale A, que sería este radio de aquí, y esto a otra altura sería también A, ¿sí? Esto de aquí, es lo mismo, sería A. Entonces, ¿cuánto valdría pues la magnitud de ese vector A más B? Sería pues A, y aquí sería A raíz de 2, ¿sí? Podemos elevar al cuadrado ambos y calcular la longitud de esta hipotenusa. Entonces, esto sería la magnitud de ese vector D. Dicho de otro modo, me quedaría A raíz de 2. Y eso sería el vector unitario C. ¿Y por qué hago esto? Porque a partir de este vector unitario C, puedo hallar este vector C que me piden en función de los vectores A y B. Entonces, este vector unitario lo voy a reemplazar. Bueno, primero voy a despejar esto, ¿sí? Voy a despejar esto porque lo que quiero es hallar, lo que quiero es el vector C, ¿sí? Ya está despejado. Entonces voy a reemplazar este C unitario aquí, de modo que me quedaría, pues en vez del C unitario, coloco A vector más B vector sobre A raíz de 2. Y esto está siendo multiplicado por la magnitud del vector C. Pero como mencioné, tanto el vector A en módulo como el vector B y el vector C en módulo
esto es igual, son iguales, tienen igual longitud. Entonces, en este caso yo he elegido la letra A y la letra A como su radio. Entonces, su magnitud sería A. Por tanto, la magnitud de este vector C va a ser A. Y aquí puedo simplificar, el A con el A puedo simplificar y me queda que el vector C en función de los vectores A y B sería A vector más B vector sobre raíz de 2. Entonces, esta sería la respuesta.